Jai, Hare Krishna, queridos devotos, devotas, hermanos y hermanas, estamos de vuelta acá en nuestra serie de clases y de exposiciones de nuestra hermosa filosofía y de nuestro hermoso programa llamado Educación Vaishnava de Hare Krishna Ashram. Estamos muy contentos de comenzar de nuevo este hermoso ciclo. Como ustedes saben, ahora vamos a seguir con nuestra próxima clase llamada El Maestro Espiritual y el Discípulo. Agradecemos también ahí a Prem Vilas, que nos está ahí apoyando siempre y muy presente en este hermoso Seva, intento de servicio y de ofrenda a Sri Guru Vaishnava. El Maestro Espiritual y el Discípulo. Bueno, como ustedes saben, primero que todo vamos a hacer nuestro Gaudiya Vaishnava Mangalacharam. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayan Rupa Kadamadyan Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Grupam Sagrayatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Saha Gana Lalita Sri Vishaka Vitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namastute Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vyayevasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Sri Mangalacharan Ki Jai. Bueno, vamos a comenzar entonces ahí para que se vea completo. La importancia de tomar un guru. Esto, bueno, como ustedes saben, parte fundamental diría yo, de nuestra filosofía es entender el concepto del preceptor, entender el concepto ontológico del guru. Se dice que entendiendo esta verdad, el siddhanta acerca de Guru Tattva, entonces todas las otras esencias filosóficas podrán ser fácilmente entendidas. Eso, bueno, lo decía nuestro querido Paraparam Gurudev Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Goswami. De hecho, él mandó a hacer un libro que es el Sri Gaudiya Kantahara, que son 18 capítulos, explicando y respaldando y garantizando a nivel escritural todos los principios filosóficos más importantes, dentro de los cuales el aspecto del guru fue el más resaltante, el más importante. Entonces, bueno, dice acá, debido a los vritis son las funciones, las funciones que tiene algo en sí. En este caso, los vritis, la función de Maya, de esta energía ilusoria, ya lo hemos explicado en clases anteriores. Maya es esta energía de Krishna, esta energía externa de Krishna, que tiene un vritti, tiene una función, no es algo impersonal. De hecho, el mismo concepto Maya es una personalidad. Yo, de hecho, lo tengo aquí detrás mío. Maya es una Shakti, es una Devi, es una personalidad. Maya, que es una devota de Dios, tiene una función.
que cumplir, que es atrapar al alma en la ignorancia. Y por lo tanto, hace de que sea imposible para el alma. Esa es como su función, ¿no? De Maya, de esta devota de Dios. Hace que sea imposible salir de Maya, de esta energía ilusoria, sin la gracia de un guru fidedigno, de un maestro espiritual fidedigno. Y esto lo vamos a ir viendo sus razones. Y ustedes saben que cuando uno desea aprender cualquier cosa en la vida, uno puede hacerlo por cuenta propia. Por ejemplo, puedo aprender a tocar guitarra. Hoy en día, por ejemplo, con la tecnología, puedo poner clases de guitarra online en YouTube, o de ajedrez, por ejemplo. Pero en la medida en que yo quiera ir profundizando, especializándome cada vez más, sí o sí me voy a ver en la necesidad de tener que tomar un guía, un gurú, un maestro. Alguien que sea experto en la temática en la cual yo quiero aprender y profundizar. Entonces, sí o sí, y esto es algo que es natural en la vida, vamos a tomar la guía de un experto en un tema o un maestro en la materia. Siempre necesitamos esa guía. Entonces, ¿qué decir si queremos aprender la ciencia de Dios? Si queremos profundizar valga la redundancia, profundidad de la existencia. Bueno, entonces si queremos conocer la ciencia de Dios y cualquier temática con relación a la ciencia espiritual, tendremos que dirigirnos a un experto, ¿no? en estas materias, en estas temáticas. Entonces, vamos a ver de que esta persona, este guía, este maestro, es el guru, el maestro espiritual. El maestro espiritual tiene cualidades y es que él encarna el conocimiento de la verdad absoluta. Entonces las escrituras védicas dicen Tak Minyanartam Sagurum Eva Vigashet. Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Sila Prabhupada, él solía repetir mucho este sloka, ¿no? este verso, ya que según yo, él, sobre todo en ese contexto en el cual vivía, en los años 60, 70, también habían muchos pseudo espiritualistas y falsos maestros, aunque si la Prabhupada dice que si es falso no puede ser llamado guru ni maestro, por lo tanto un guru falso, un falso guru es algo redundante en sí, porque si es falso no puede ser guru, y si es guru no puede ser falso, ¿no? Pero, obviamente él decía, bueno, en el último tiempo han venido muchos maestros falsos, ¿no? Y bueno, hay una lista muy larga. Entonces él hacía mucho hincapié en que las personas, los buscadores de la verdad, no se dejaran llevar por un mero sentimentalismo. Mira, es muy lindo, tiene muchos seguidores, o tiene algún poder, o hace esta asana, o incluso tiene conocimiento muy variado, muy amplio. No, no. Las escrituras védicas, que son las escrituras que van a sustentar el concepto ontológico de guru, nos dicen Tag Minyanartam Sadguru me va Vigashet. O sea, ciertamente un Sadguru tiene que conocer eso, Tat, Vijnana. O sea, si ciertamente uno quiere tener Vijnana, tiene la necesidad de acudir a un guru que tenga el conocimiento acerca de la verdad absoluta. De hecho, el verso luego dice Sotriyam Brahmanistam, ¿no? Dice, Sotriyam quiere decir que es conocedor de las escrituras, del Sruti. Brahmanistam está muy fijo en Brahma, en la verdad absoluta. Entonces, y el maestro lo va a mostrar con su ejemplo. Esa es una de las principales cualidades. Bueno, vamos a ver la
etimología de la palabra guru. La palabra guru es un compuesto de la sílaba gu, que la sílaba gu es proveniente del concepto andhakaran, que quiere decir oscuridad, ignorancia, avidia también, lo muerto. Todo eso entraría ahí, andhakaran, oscuridad o ignorancia principalmente yo puse acá. Pero no es esa avidia, no es esa ignorancia común, ¿no? De, por ejemplo, algunas personas dicen, oh, qué inculta esta persona, ¿no? Que no tiene cultura general, no es ese tipo de ignorancia de no saber quién construyó la Torre Eiffel, aunque fue Eiffel, pero no es ese tipo de ignorancia, ¿no? De la ignorancia común y corriente de este mundo material. Sino que tiene que ver con la ignorancia de avidia, que dicen los Vedas, que avidia es la oscuridad de este mundo material que impide que nosotros podamos entender que somos seres espirituales. Entonces esta avidia, que es, como decíamos, es un briti, es una función de Maya, esta avidia, este briti, esta función hace de que nosotros automáticamente nos apeguemos a la materia. O samskarika asakti. Samskarita viene de samskaras, que son todo ese cúmulo de impresiones falsas que está en el ahankara, en el ego. Y que nos mantienen en esta rueda interminable de nacimientos y muertes, eh, sin, como de alguna manera, la opción de mirar esto desde otro punto de vista, ¿no? Es como cuando uno entra en un remolino y el remolino no tiene otra función más que, de alguna manera, ir junto con el remolino, ¿no? Nada más. Entonces el samsara es lo mismo. Tú estás yendo, nacimiento y muerte, de la materia, sin tener la capacidad, la posibilidad, porque Maya no lo permite, de cuestionarte eso. ¿Mm? Bueno, de ahí viene la palabra gu, y la palabra ru viene de nibriti, que significa quitar o remover. ¿Mm? Remueve. ¿Mm? Por lo tanto, la oscuridad de la ignorancia, la oscuridad de avidia, la oscuridad de la ilusión, solo será desplazada por la luz, y esta luz no es cualquier luz, la luz que proviene del maestro espiritual, y esto tiene que ser muy bien entendido. No es como la luz de aquí viene el maestro espiritual con una varita mágica, dentro de la cual trae una luz física, o digamos trae una vibra positiva, o una buena onda, un buen ondismo, ¿no? No es un buen ondismo New Age, ¿no? Para nada, en absoluto, es todo lo contrario. Esta luz es de Krishna Prema. ¿M? Nada más ni nada menos que Krishna Prema. Amor puro por Dios. ¿M? Esa es la luz que el maestro espiritual porta en su corazón. ¿M? Entonces, el guru te remueve samsara sakti, remueve esa vidia de tu corazón, de tu shita, de tu conciencia, con Krishna Prema. Entonces, él te otorga ese amor puro por Dios en la forma de una semilla, que eso lo hemos visto en las clases anteriores de Sadhana Bhakti y de Bhakti Yoga propiamente tal. Dentro la primera etapa del proceso de Bhakti está Sraddha o fe. Entonces, este Krishna Prema, que es, digamos, un océano de bienaventuranza, de amor puro por Dios, es puesto en la forma de una semilla, que es la semilla de Sraddha, como decía, de fe. O sea, Krishna Prema está plenamente contenida en esa semilla, de la misma manera en que un árbol está plenamente contenido en una semilla también. Por consiguiente, la persona, que desplaza, que remueve esta oscuridad, ¿ah? Que remueve esta ilusión, esta catarata, es una incapacidad, porque este es un briti de Maya, es una incapacidad. Quien
remueve la oscuridad de la ignorancia con la luz del amor puro por Dios, es llamado guru. Entonces guru no es aquí un... bueno, aquí puedo entrar yo, ¿no? Un barbón que da como conferencias en un aula. eh, Hoy en día, por ejemplo, hay muchos así, ¿no? No quiero obviamente dar nombres, pero hay muchos así que van por ahí y se hacen llamar gurus fidedignos o sadgurus o otras palabras, ¿no? Que se utilizan muchos, porque dan algún tipo de conocimiento, dicen algunas palabras védicas también, pero que no te están dando amor puro por Dios, entonces no puede ser llamado guru. Bueno, ¿y por qué? Esto lo encontramos respaldado en el Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo número 22, texto número 10. Dice, bueno, aquí no está con la gramática védica, así que bueno, me perdonarán. Dice, Anadi quiere decir sin comienzo, ¿no? O sin origen. Adi quiere decir el origen, ¿no? Por ejemplo, Govinda, Adi, Purusha. Purusha es persona, ¿no? Adi es original, ¿no? Govinda, Adi Purusha o Govinda, tu persona original. An es lo contrario, sin origen. Hanadi, Avidya, ¿ya? Que es esta ignorancia, ahí dice Yaktasya, pero es Yuktasya, disculpen, me equivoqué. Anadia Vidya Yuktasya, Purusha Syatma Vedanam, Svato Nasambhavat Anyas Tadvanya Ñanado Avet. Debido a que eh, una persona ha estado cubierta por la ignorancia desde tiempos sin comienzo, no es capaz de efectuar su propia autorrealización. Debe haber alguna otra personalidad que tenga conocimiento real de la verdad absoluta y pueda impartirle este conocimiento. Entonces aquí vemos lo que yo también estaba comentando anteriormente. Este no es un digamos, un concepto caprichoso que a los Vaishnavas o a los Gaudías se les ha ocurrido, o a las Sampradayas lo imaginaron en algún momento. No tiene mucho respaldo científico y filosófico también, obviamente. ¿Por qué? Yuktasya quiere decir yukta, conectado, unidos, en conjunción, ¿no? Anadya vidya yuktasya, ¿no? Debido a que el alma está eternamente o sin origen desde un tiempo inmemorial, ¿no? Conectada a la ignorancia, cubierta por la ignorancia, Purusha Syatma Vedanam necesita de una persona que esté autorrealizada, ¿no? Que tenga conocimiento del Atma, Vedanam, ¿no? Que sepa de la verdad absoluta, ¿no? ¿no? Solamente esta persona puede compartir o impartir el conocimiento verdadero. Entonces vamos a describir un poquito brevemente. Esto es muy profundo, en realidad hay libros que hablan de este tema, pero nosotros no vamos a profundizar mucho. Vamos a tocar para ver, como yo decía, la importancia de entender cómo el guru, el concepto del guru, es estrictamente necesaria para poder alcanzar la autorrealización y la realización de Dios posteriormente. ¿Cómo cubre Maya la conciencia del alma? Entonces, el Bajiranga Shakti, o la energía externa de Dios, tiene, como decía, esta función, este, este, este rol intrínseco en ella misma, que es la de la ignorancia o avidya. Y esta viene o proviene de la modalidad de la pasión o de Rayoguna, que también la Raya Guna o las gunas son también cualidades de Krishna, ¿no? Eso dice Kapila Deva en el canto número 3, que son cualidades de la verdad absoluta también. Eh, Rayas, Tamas y Sattva son energías que provienen también de Krishna. Por eso Krishna está por sobre todas ellas, ¿no?
Entonces, cuando Raya Guna, esta energía de Krishna, entra en el mundo material, en Avidya, entra en contacto con la energía de Maya, se producen dos cosas. La primera se llama avaranátmica, y esto quiere decir que cubre la propia conciencia del alma, o sea, Maya, cuando Rayo Guna entra en contacto con Maya, ¡pum!, automáticamente cubre la propia conciencia del alma. Es como que la deja atrapada, si no la permite salir de eso. Y la segunda se llama Prakshepatmika, quiere decir que es una potencia distractora, y lleva la atención del espíritu a la materia o a sus distintos ingredientes, todos los distintos ingredientes de la materia, que, o sea, digamos, por ejemplo, una hora de cosas burdas en la materia, cosas que uno dice, bueno, pero como algo espiritual va a de alguna manera quedar como impresionada con cosas burdas, tan burdas como las que uno ve, ¿no? Lo que pasa es que la energía material en sus estados sutiles son extremadamente bellas, son extremadamente placenteras, son casi, digamos, parecen casi espirituales, ¿no? De hecho, en el mismo Brihad Bhagavatamrita o en otros textos se muestra cómo los yogis, cuando llegan a Brahma Loka, ellos dicen, oh, ellos piensan que llegaron al mundo espiritual. Porque es muy sutil, es muy bello, los, eh, los sentidos están mucho más conectados con el objeto de los sentidos. O sea, digamos, una rosa que está a millones de kilómetros yo la puedo percibir a través del olfato, pero no tan solo la puedo percibir, sino que se expande ese placer a mucho más. Entonces, Prasekpatmika quiere decir de que esta energía, este Vajra Shakti, lleva la atención del alma, del espíritu hacia la materia, porque también estos ingredientes son muy placenteros. Es distractora. Y eso es para hacer olvidar nuestra naturaleza espiritual. Entonces, esta es la importancia de tomar un maestro espiritual por estas dos energías que son prácticamente infalibles, eh, estos vritis de Maya, que impiden la propia autorrealización por estas dos subsecuencias de la energía material en contacto con Rayaguna, con la energía material. Entonces, Praxepátmica, que era esta segunda función de o vritti de avidya. Entonces, ya llevamos varias subdivisiones de Maya, ¿no? La primer vritti de Maya es avidya. Luego, cuando Rayo Guna entra en contacto con avidya, entonces se genera avaranátmica, que es que se cubre a la jiva, se cubre en la chita de la conciencia del alma, y praxepátmica, y es que se distrae desde el espíritu hacia los ingredientes de la energía material. Entonces, debido a estas dos funciones o vritis, es que el alma espiritual, trascendental, etc., queda absorta en el ahankara, que es este primer elemento que se genera en la naturaleza material y que, como decía, es algo completamente sutil, algo que nosotros no en esta actualidad no entenderíamos, porque es un elemento universal. No es una ahankara, la ahankara es un elemento universal. Entonces, la jiva queda absorta en el ahankara, y esta ahankara tiene impresiones ilusorias de muchas vidas, de vidas anteriores, de universos pasados, porque se genera nosotros estamos en un universo que se destruye, nosotros quedamos ahí, quedamos en un estado latente, como en Susupti, que es un elemento como en Brahman, pero luego por nuestro karma volvemos a entrar en el ahankara de otro universo, y así sucesivamente. Entonces, todas esas impresiones se llaman samskaras. Entonces,
vamos entendiendo que la jiva queda atrapada por estas funciones de avidya que se generan en el ahankara. Y esta ahankara, entonces, que está constituido de muchos samskaras, todas estas acumulaciones de samskaras, de impresiones mentales, se llama Varsanamayi. Y este Varsanamayi, lo que nosotros estamos haciendo ahora es un mapa conceptual de cómo el alma está quedando, o sea, lo difícil, estamos viendo lo difícil que en realidad es para la jiva, para el alma, autorrealizarse, porque hoy en día hay muchas filosofías que dicen sigue tu corazón, que eso en un lado, muchos de nuestros achares también lo dicen, pero en un contexto, ojo, en un contexto. Pero muchas filosofías postmodernistas dicen, no, sigue tu corazón, sigue tu verdad, tu intuición. Pero en realidad estamos viendo que es extremadamente muy difícil de que eso a lo cual se le llama intuición real sea necesariamente algo que te va a ayudar a tu propia autorrealización. Entonces, este Varshanamayi genera la identificación con los samskaras, o esta energía esta energía superpuesta. Estamos hablando de que todas estas energías son roles superpuestos de Maya. En ningún momento son generados por algo, digamos así, material, ¿no? Esto viene generado por Krishna mismo, imagínate. Entonces, todo este Varshanamayi, la identificación con muchos samskaras que se van manifestando vida tras vida, hacen que uno se autodesigne con un personaje en esta vida como resultado de nuestro karma previo. Ahí yo puse algunos ejemplos, obviamente pueden dar muchos ejemplos más. Entonces todas estas designaciones que vienen por superimposición, estamos hablando de que es algo, digamos, externo al alma, que es divino y trascendental, por eso Krishna dice Daivi Hiesa Munamayi, Daivi quiere decir divina, esta divina energía mía, porque también es divina, esta superimposición de identificación que no son ya sea de Sachidananda o Dasanudasa, ¿no? Se llama Adhyasa. Yo creo que aquí quizás a muchas personas se les va a girar un rompecabezas, pero como decía Krishnadas Kaviraj Goswami, estos temas uno tiene que estudiarlos una y otra vez, aunque uno al principio de alguna manera vea que son muy difíciles de entender, uno tiene que irlos repasando una y otra vez. Porque nadie lo va a hacer por nosotros, o sea, nadie se va a autorrealizar por nosotros. Nadie no, o sea, nadie va a venir a hacer tu trabajo por ti, ¿no? Entonces, nuestra relación con Avidia y con todo lo mencionado anteriormente no tiene un momento en el tiempo, por eso se llama An-Adi, como decía yo. No tiene un comienzo, es inmemorial, ¿no? Un tiempo inmemorial. Pero aquí viene el tema importante y estamos desglosando el verso que estudiamos del canto 11 anteriormente, ¿no? Todo esto que yo estuve explicando corresponde a este verso. Estuvimos analizando qué es avidya y qué es yuktasya, avidya yuktasya y anadi, de tiempo inmemorial. Pero ahora vamos a ver este aspecto. Tadvanyana dovavet. Tadvanyana dovavet, perdón. Pero entonces, ¿quién está fuera de la ignorancia? Dios mismo. Dios mismo es quien está fuera de la ignorancia y que aparece en este mundo material en la forma de la corriente de Sri Guru. Como uno no puede ver directamente a Dios, entonces viene en la forma de un gran sadhu, en la forma de una gran persona santa autorrealizada, para impartirnos conocimiento trascendental o conocimiento suprarracional, conocimiento que está más allá de los límites del tiempo, de la materia. O sea, este conocimiento tiene las mismas cualidades de Dios. Es un conocimiento inmaterial, aespacial, es atemporal, etc. ¿no? Entonces el señor Krishna tiene 6 manifestaciones. La primera está dada en sus
expansiones directamente como avataras, o, perdón, no, una es como avataras, que es a través de su propia energía interna. Yo puse ahí Atma Maya ya, que eso es lo que hice en el capítulo 4, a través de mi propia Atma Maya, de mi propia energía interna. Él no reencarna en ningún momento. Él tampoco encarna, o sea, encarna es una palabra que es como latina, occidental, pero que tampoco alcanza a cubrir todo lo que significa, porque él no está hecho de carne tampoco. Pero a través de su propia energía interna él aparece. Por eso en sánscrito se ocupa una palabra muy bella que es Havirbhav o Tirobhav, que es aparición o desaparición a la vista humana. Esa palabra es mejor, ¿no? Y también tiene su expansión primaria y secundaria, como Swamsa Vivinamsa. Su tercera característica es Shakti, las energías en general, en Maya, en Lila y en Bhakta. Y en este caso estamos estudiando este aspecto de sus 6 expansiones como Bhakta o devoto puro. Entonces, esta expansión, esta verdad ontológica, es lo que respecta o lo que constituye el principio de Guru Tattva. Entonces, como decía en un comienzo, aquel que entienda este principio puede entender toda la filosofía. Entonces, vamos a estudiar algunos versos del principal texto filosófico de nuestra Sampradaya, que es el Chaitanya Charitamrita. No existe diferencia entre las enseñanzas del Chaitanya Charitamrita y las enseñanzas del Bhagavad Gita. Eso lo dice Srila Prabhupada en la introducción del Chaitanya Charitamrita. O como diría Srila Bhakti Vishar Vishnu Maharaj, él decía, algunos creen que el Chaitanya Charitamrita es solo pasatiempos, pero yo diría que es 70% filosofía y 30% pasatiempo. Entonces, vamos a encontrar 3 versos principales a través de los cuales se sustenta este principio del Guru. Dice, Yadyapi amara Guru Chaitanya Dasa, Tatapi Jani Yami Tanhara Prakasha. Esto lo está diciendo Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhupada. Dice, si bien sé que mi maestro espiritual es un sirviente de Chaitanya Mahaprabhu, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, también sé que al mismo tiempo es su misma expansión o prakash, ¿no? Ese es el primer verso. Entonces, si bien sé que mi maestro espiritual es un sirviente, que no es el propio Señor, también sé que es una expansión, un prakash. Aquí estamos viendo aspectos de él como una filosofía Ashintya Veda Veda, ¿no? Más que Dvaita, ni tampoco Advaita, sino que Ashintya Veda Veda. Después dice, Guru Krishna Rupa, yo creo que esto es uno de los versos más importantes, junto con el que viene. Guru Krishna Rupa, Hana Shastera Praman, Guru Rupa Krishna, Kripa Karena Bhaktegan. Sri Guru es una forma de Krishna, según las escrituras védicas. Es una forma de Krishna que derrama su misericordia sobre las entidades vivientes. Y esto tiene que estar muy presente, porque Guru Krishna Rupa. Y después dice Guru Rupa Krishna. Vamos a ver por qué. El verso que sigue dice, Siksha Guru Keta Jnani Krishnera Swarup Antarjami Bhakta Srestra Eidvirup. Entonces Bhakta Srestra quiere decir el mejor de la asamblea de Bhaktas. Siksha Guru Keta Jnani Krishnera Swarup. Entonces el Guru instructor, Siksha Guru, es Jnani Krishnera Swarup, es quien entrega conocimiento del Swarup de Krishna. Entonces, significa que Siksha Guru es el Swarup de Krishna. Y este Swarup de Krishna, esta forma interna, tiene 2 formas. La primera es como Antaryami, como dice ahí en el mismo sloka, como Krishna en el corazón, porque Krishna en el corazón es distinto a Krishna dentro de los átomos. Antaryami es alguien que está como presente como el Chaitya Guru, como hablando. En cambio, en los átomos está de forma neutral, sin participación. Y Bhakta Sresta,
quiere decir como el mejor de los Vaishnavas o el más avanzado de la asamblea Vaishnava. Si vemos los dos versos, el primero afirma que Guru es Krishna Rup, ¿no? En este de acá. La forma del Guru. Y el otro dice que el Siksha Guru es Rupa, es Krishna Swarup de Krishna, o la forma interna. Encontramos dos términos y aplicaremos la diferencia. El Rupa de Krishna es Diksha Guru, la forma de Krishna. Y el Siksha, el Siksha Guru es el Swarup de Krishna. O sea, Krishna Rupa y Siksha Swarup están representados en el Diksha como en el Siksha, según Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. La palabra Rupa significa forma y Swarup también significa forma, pero Swarup significa o también puede significar el aspecto emocional, el aspecto interno, la naturaleza como aquello que es sustancial, o el carácter. Entonces, Krishna Rup significa la forma trascendental de Krishna. Y Krishna Swarup se refiere a la personalidad, característica, naturaleza, gustos, cosas que le gustan hacer, cómo se siente. Son cosas distintas, ¿no? En un sentido. Porque una cosa es quién eres tú y otra vez qué te gusta hacer, que es ya más interno. Entonces, Guru es la forma de Krishna según la evidencia de las escrituras y la forma en que Krishna da su misericordia a las entidades vivientes. Eso es Guru. La misericordia de Krishna viene a través de su forma especial, que es el Guru. Es por lo mismo que es un tattva muy profundo en realidad. Entonces, bueno, en realidad, si la Bhaktivinoda Thakur, él dice de que todos los tattvas en realidad solamente pueden ser comprendidos a través del canto del santo nombre, teniendo un profundo vayan. Bueno, por eso uno no las va a estudiar, pero si uno, esto no es el estudio de algo aislado, sino que todo esto, para poder entenderlo, tiene que ir de la mano con sadhana, etc. Veremos los distintos tipos de gurú más adelante. Entonces, para también, obviamente, aquí yo quise poner algo extra, que es que Krishna mismo, en realidad las grandes personalidades están dando este ejemplo de la importancia de tomar un maestro espiritual, ¿no? Todas las grandes personalidades, como puse acá, incluso las propias encarnaciones del Señor Supremo, toman un guru, ¿no? El Señor Krishna aceptó a Sandipani Muni como su guru. Chaitanya Mahaprabhu aceptó a Ishvara Puri. Bueno, casi todos estaban refugiados en él. Entonces, como también sabemos, en realidad Bhagavan Sri Krishna no necesita un maestro espiritual, pero al ser el Adi Guru, el Guru original, pero él nos muestra con su propio ejemplo cómo se debe hacer. Incluso Srila Vyasadeva, cuando él quería conocer la esencia del conocimiento védico, aceptó a Sri Narada Muni como también su maestro espiritual. Entonces nos muestra esto que dos cosas principalmente, y es que para tener contacto con la realidad trascendental del Bhakti Yoga, uno debe poseer humildad, mucha humildad, y tener contacto con un parampara o una cadena de sucesión descendente, porque este conocimiento es descendente. Está la avaroja y aroja, ¿no? Entonces uno es descendente y el otro es ascendente. Nosotros aceptamos el conocimiento descendente de la verdad absoluta. Características del maestro y del discípulo. Entonces el maestro, el guru, vamos a ver siete características principales del maestro. Es que es un devoto puro del Señor Krishna, todo con él y con Krishna está en relación, sus acciones, sus palabras, etc. Como dijo Srila Prabhupada una vez, le dijo a John Lennon, ¿no? John Lennon le preguntó cómo uno reconocer a un gurú fidedigno y él dijo
quien está más adicto a Krishna, él es un guru, ¿no? También 2, pertenece a una asociación de discipular autorizada. Tercero, enseña lo que explica las escrituras reveladas. Él no inventa nada, como decía, como le preguntaban a Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, le decían, pero tú has visto a Krishna, y él dijo, sí, yo lo he visto a través de mi maestro espiritual, ¿no? Y mi maestro espiritual lo veo a través de su maestro espiritual y así sucesivamente. Entonces no está inventando nada nuevo, solamente está enseñando lo que dicen las escrituras. Es una acharya, aquel que enseña con su propio ejemplo, controla sus sentidos. Ese es el verso inicial del Upadeshamrita de Srila Rupa Goswami, que dice quién puede dar iniciación o quién puede tener discípulo, aquel que controla plenamente sus vegan o sus sentidos. Vasho vegan, manasha, kroda vegan, jiva vegan, udaro basta vegan. El impulso del habla, la mente, la ira, de la lengua, el estómago y el órgano genital. 6. Acaba con las dudas de su discípulo. Está para acabar con las dudas espirituales, ¿sí? No con otro tipo de dudas, ¿no? Porque como decíamos, el guru, él permanece más allá de avidia, de la ignorancia material, no de la ignorancia justamente de lo no material. 7. Es el representante de Krishna. Y al ser representante de Krishna, entonces él actúa también como Krishna, como Dios acá en la tierra. Como decía también Srila Prabhupada, si Krishna apareciese delante mío, seguramente me diría lo mismo que me dijo mi maestro espiritual. Y lo mismo que dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, pero vemos también las formas de acercarse al maestro espiritual. ¿Y quién es el maestro espiritual? Krishna lo dice en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, en el texto número 34. Es un sloka muy famoso. Tad vidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti teñanam ñaninas tadvadarshinaha. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas como sumiso y préstale servicio. Las almas autorizadas pueden impartirte conocimiento, puesto que ellos ya han visto la verdad. ¿No? Significa que vieron la verdad. Entonces, Krishna está hablando de 3 características o cualidades. La primera es la sumisión. No podemos venir a donde el maestro espiritual de forma arrogante. Y tampoco podemos venir como a exigirle que él diga lo que queremos escuchar. 2, preguntas. Algunos creen que al maestro no se le pueden hacer preguntas, ¿no? Al contrario, al maestro hay que hacerle preguntas, pero de la manera correcta, ¿no? Y tercero, servicio devocional. Entonces, bueno, las instrucciones obviamente van a estar, y el servicio y todo van a estar divididos en Vapu y Vani, que es algo ya más es otro tema, ¿no? Que es a través del cuerpo o de la forma, y de Vani a través de la esencia, de las instrucciones. Y hay una gradación de Vani, ¿no? Está el Vapu del Vani, el Vani del Vani, y así sucesivamente. Entonces acá están los distintos tipos de guru. Existen, bueno, aquí obviamente puse 3 tipos, pero hay más. Está el Diksha Guru, Siksha Guru y Varma Pradarshaka Guru. Entonces, a pesar de que la esencia ontológica de la verdad de acerca del Guru es una, eso lo dice el Guru Stotra, ¿no? De Akanda Guru Tattva, así comienza. Akanda quiere decir que es indivisible, eso quiere decir que el principio del Guru no puede ser dividido, es siempre uno. Pero a pesar de que es siempre uno, ya que, como dice ahí, la esencia siempre del mensaje siempre es el mismo, también dicha esencia se va a manifestar por distintos canales, en distintas personalidades. Entonces las enseñanzas de las escrituras van a decir de que existen muchos tipos de gurus, pero
siempre, siempre, a pesar de que existen muchos, es el representante de Krishna. Y al ser el representante de Krishna, lo que Krishna está haciendo como su representante es llevar a las almas, a, llevar a las almas a su morada trascendental, como puse acá, a su Parandham, la morada suprema, hacia la morada trascendental, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, donde no se necesita fuego, electricidad, todo es autorrefulgente, etcétera. Esa es mi morada suprema, dice Krishna. Entonces está el Samasti Guru, que es la corriente del Guru, este principio indivisible del Guru, y está el Vyasti Guru, que es el objeto por donde este Samasti va a pasar. Entonces, a pesar de que el Vastu o la persona original es Nityananda Prabhu y Sivalaram, también puede ser considerado a Gadadhar Pandit y Shrimati Radharani. Entonces Diksha Guru es generalmente conocido como el maestro espiritual iniciador, quien otorga el Diksha Mantra también, o el Gayatri Mantra. Y también es aquel que va a predominar más en la vida del discípulo, aunque como puse ahí, hay muchas historias en donde no es así también. Y uno puede tener un solo maestro espiritual iniciador. Y también el Siksha Guru, quien es el instructor, que como decía, él está en el día a día mostrándote la forma correcta de sadhana y de arshana. Y bueno, como puse ahí también, a pesar de que Diksha es uno solo, en cuanto a Siksha y maestros instructores, no hay límites de Siksha Gurus. Entonces, bueno, también acá, por ejemplo, aquí yo tengo un librito muy pequeñito que se llama los Bhakti Sutras de Sinarada Muni. Muy cortito, ahí lo recomiendo mucho. Hay algunos sutras especiales donde habla acerca de este tema. Dice, en primer lugar, este es el sutra 38 en adelante. Dice, en primer lugar, se adquiere devoción a Dios, a Krishna, a través de la gracia de un maestro. La gracia de un maestro es difícil de lograr. Es muy difícil entrar en contacto con una alma elevada. Eso lo dice Krishna también en el Bhagavad Gita. Samahatma Sudur la baja, es muy difícil, ¿no? Cuando tenemos la dicha de tener este divino encuentro, entonces el amor a Krishna, a Dios, se hará presente en nosotros. Solo a través de la gracia de Dios puede el aspirante lograr el encuentro con un maestro espiritual. Y el Sutra 41, yo creo que es esencial. Dice, no existe diferencias entre Dios y sus devotos, por lo tanto los sadhus o los gurus. Busquemos, por lo tanto, la misericordia de esa gran alma que nos enseñe a amar a Dios. Entonces dice, así es que el Diksha Guru nos revela la hermosa forma de Krishna y el Siksha Guru nos enseña a servir de acuerdo a sus más profundos deseos. Vemos que son dos cosas distintas. Una cosa es que se te revele la forma y otra cosa es que se te revele lo que hay interior de esa forma. Digamos, en un valor de importancia, ambos son idénticos. ¿Por qué? Surge la pregunta, ¿existe alguna diferencia entre la forma de Krishna, su mente y personalidad? La respuesta es Deha Dehi Vigas Sha Neshvare Vidyate Kwashit. Para un alma condicionada, esto, bueno, lo decía en realidad mucho énfasis y la Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Para un alma condicionada sí existe diferencia entre su cuerpo, mente y alma, pero para Dios no existe diferencia entre su personalidad y su cuerpo, como de forma similar no existe diferencia entre Diksha Guru y Siksha Guru, ya que uno es el Krishna Rup y el otro es el Krishna Swarup respectivamente.
Es una ofensa encontrar diferencia entre el cuerpo, la personalidad y las cualidades de Krishna. De igual manera, es ofensa el pensar que hay diferencia entre Diksha y el Siksha Guru. Entonces, no hay diferencia entre el espíritu de Krishna y la forma de Krishna, porque son uno, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, no hay diferencia entre el Siksha y el Diksha, debido a que entre el espíritu y la forma de Krishna no existe diferencia, ¿no? Y bueno, también por último está el Padma Pradarsha Guru, que es es la primera persona que a nosotros nos habla de Krishna, ¿no? Es la primera persona que nos instruye acerca de la ciencia devocional. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que es el de Srila Bilva Mangala Thakur, muy famoso, a pesar de ser de otra sampradaya. A Sri Chaitanya Mahaprabhu le encantaban sus poesías. Entonces, por ejemplo, él recibió sus primeras instrucciones con una prostituta, ¿no? Que era Chintamani. Y gracias a estas instrucciones, él cambió completa y profundamente su vida. Entonces, aquí en este caso, en el caso de Bilba Mangal Das Thakur, Chintamani fue su Dharma Pradarsha Guru, ¿no? Entonces, eh, de hecho, algo muy famoso que es uno, bueno, tenía muchos poemas, Bilba Mangal Das Thakur, muchas canciones, una historia muy bella, Bilba Mangal Das Thakur. Y en su famoso poema Krishna Karnamrita, entonces ahí de hecho la nombra, y le ofrece reverencias. Bueno, la iniciación espiritual. En su libro El Néctar de la Devoción, el Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Goswami, Srila Prabhupada ahí va a explicar que recibir la iniciación de un maestro espiritual autorizado, como decíamos en un comienzo, es justamente uno de los principios, bueno, es el principio fundamental en la ciencia del Bhakti, del servicio devocional. De hecho, digamos, los 6 principios principales tienen que ver mucho con la iniciación con el maestro espiritual y permanecer en sadhusanga, ¿no? Dentro de los 64 angas principales del Bhakti, yo creo que estos 5 van a ser los primordiales, ¿no? Primero, recibir iniciación de un maestro espiritual autorizado o digamos del parampara, y que sea una charya que esté acorde al comportamiento. Después permanecer en la compañía o prestar servicio al maestro, permanecer en la compañía de sadhus, hacer preguntas a los sadhus, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esto es fundamental. También, obviamente, por ejemplo, Sri Narada Muni en su Pancharatrika, ¿no? El Narada Pancharatra, especialmente en el libro, en el comentario de Pancharatrika, digamos, Sri Narada Muni, quien es el conocedor esencial o profundo de todo el Veda, él habla en este Pancharatra de... Ratra significa conocimiento, ¿no? Estos 5 conocimientos acerca de Maya, bueno, Maya, Yoga, Bhakti, así sucesivamente, ¿no? Obviamente de Brahman, ¿no? Entonces, dentro del aspecto del Bhakti, ¿no? Este Pancharatrika, luego viene ahí, que es las 5 angas principales del Bhakti, digamos del Vaidhi Bhakti esencialmente, ¿no? Luego en el Bhakti Rasamrita Sindhu ya hay más también Raganuga Bhakti, pero como Vaidhi Bhakti, que es un tema que lo hablamos en nuestras clases previas de Sadhana Bhakti, también de Bhakti Yoga, eh, ahí se menciona, ¿no? Los pundras, los tilak, y la meditación correspondiente de los pundras. Pundra no es como llegar y pum, ponerse una marca porque sí. Hay toda una meditación que Narada Muni ahí la menciona, con toda una meditación correspondiente. Está también tapasya, que es austeridad,
digamos, en el Bhakti, tapasya es ofrecer el cuerpo al servicio de Krishna. Esa es la verdadera tapasya. También está Swadhyaya, que es la autoobservación, el autoanálisis. También está Nama, que es cantar mantras, y Diksha. Entonces Diksha es parte siempre fundamental dentro del proceso. Por eso la relación guru-discípulo es la primordial. Y me gusta hacerle énfasis también a eso porque Srila Maharaj tiene todo un libro que se llama Sri Guru y su gracia, en donde él va manifestando distintas clasificaciones de guru. Por ejemplo, yo hoy en día he escuchado de otras líneas que dicen que uno solamente puede tomar iniciación o solo la iniciación tiene, digamos, solo es válida si uno tiene Harinam o iniciación de un Uttama Adhikari. Pero eso es completamente falso. En ninguna escritura, ninguna acharya ha dicho eso, ¿no? Entonces ahí si lo hacía Maharaj, por ejemplo, él menciona los tres tipos de gurus, ¿no? El Uttama, el Madhyama, y el Madhyama, digamos, ha tirado a Uttama, ¿no? Hay dos tipos de Madhyama en un sentido y hay un tipo de Uttama, ¿no? Pero el guru siempre en un sentido va a tomar el papel de un Madhyama. ¿Por qué? Porque el Uttama, como ve a Krishna en todo, es tal vez muy difícil para el propio discípulo, para el propio mundo entender la posición de este Mahayana, de esta gran personalidad. Porque justamente tiene la capacidad de trascender los aspectos naturales, digamos así, porque el todo ya lo ve en un carácter sobrenatural, digamos, ¿no? Entonces, para las personas que estamos muy, digamos, materializados, es muy, muy difícil entender esto. Entonces a mí me gusta siempre dar un ejemplo, y este ejemplo lo daba Platón, ¿no? Platón en el libro de la República, él hablaba de la alegoría de la caverna, ¿no? Digamos, es una alegoría que va enfocada precisamente a su propio maestro, a Sócrates, que también lo mataron, ¿no? Eh, bueno, y el mito, esta historia, es que están todos encadenados viendo el reflejo, ¿no? Un reflejo generado por agentes externos, ¿no? Digamos Maya, ¿no? Entonces, estos agentes externos tienen un fuego, ¿m? Y tienen unos títeres, digamos así, unos títeres, y hay otras personas que están encadenadas mirando a la pared el reflejo de estos títeres, ¿no? El reflejo de la verdadera, de lo verdadero. Entonces, uno de estos esclavos, una de estas personas que nacieron ahí, estas personas nacieron en esa condición, como que místicamente se desatan, ¿no? Eso dice Platón, como que, y después dice por qué, místicamente, así como que misteriosamente, uno de ellos se saca las cadenas y empieza a ver de que en realidad tiene todo un espacio donde caminar, ¿no? Entonces ve que puede ir hacia atrás, ¿no? Que puede ir hacia donde está viniendo este reflejo. Y cuando va, ve que hay unas personas, ¿no? Ejerciendo este reflejo. Pero eso no es todo. Después él ve de que mira más allá y hay toda una luz, ¿no? Una luz al fondo de la caverna. Entonces él dice, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo pensaba que esta era toda la verdad, y ahora estoy viendo que eso que yo pensaba que era verdad era tan solo un reflejo de algo más, pero ahora me estoy encontrando que existe más verdad todavía, más realidad, ¿no? Entonces, eh, esta persona que se desencadenó sale, sale de la cueva y obviamente aquí, bueno, esto es algo muy profundo, pero ahí Platón dice que lo primero que se genera es que esta persona queda ciega, ¿no? Por la luz. ¿Por qué? El proceso de pasar de la oscuridad a la luz es muy fuerte en un sentido y genera una ceguera, ¿no? Una ceguera, como cuando uno queda encandilado.
Entonces va y ve que hay toda una realidad afuera, ¿no? Con toda una diversidad. ¿M? Y que el mundo de la caverna es algo extremadamente falso, ilusorio, y que más encima las personas que están ahí adentro están proyectando una real realidad, una realidad de reflejo de una real realidad. Entonces, el Platón dice de que esta persona que se desencadenó y que salió de la cueva tiene dos opciones. Dice, tres opciones. Dice, una es irse al mundo real, a esta real realidad y permanecer ahí. La segunda opción es la de ponerse fuera de la cueva y empezar a gritar hacia adentro, ¿no? Empezar a gritar, vengan hacia acá, hay una verdadera realidad, tienen que escalar justamente la escalera del conocimiento, existe una verdadera realidad, todo eso es un reflejo, etcétera. Y existe una tercera opción de esta persona, que es la que Platón dice que es la del verdadero filósofo, y es que esta persona vuelve a entrar a la cueva. Vuelve a entrar a la cueva para poder rescatar a las y desencadenar a las personas. Pero aquí ocurre algo muy particular, dice Platón, y es que uno no queda ciego solamente de pasar desde la oscuridad a la luz, sino que uno también queda ciego al pasar de la luz a la oscuridad. ¿Mm? Porque uno está tan acostumbrado a la luz, que es lo que le puede pasar a uno cuando apaga la luz, y se apaga la luz y uno queda así como nuevamente ciego, ¿no? Entonces, ¿qué le va a ocurrir al verdadero filósofo? Y es que él, al conocer la verdadera realidad y al acostumbrarse ya después a la luz, entra en el mundo de la oscuridad y como vuelve a quedar ciego, se va a mover en un medio ambiente y en un mundo en el cual anteriormente era experto, ¿m? Pero que ahora ya dejó de ser experto en ese mundo. ¿M? De hecho, choca con todo, choca con las paredes, se cae una y otra vez. Entonces, qué fenómeno ocurre acá, dice Platón? Y es que cuando esta persona le va a hablar a las personas encadenadas, ¿m? De que existe todo otro mundo, un mundo real, una real realidad, un mundo de variedad, de luz, donde uno se puede mover libremente, entonces estas personas encadenadas se van a burlar de esta persona. ¿Por qué? Porque van a decir, pero qué idiota, ¿no? O sea, esta persona cómo me quiere engañar, ¿no? Ni siquiera se sabe mover bien en este mundo, ¿no? Se tropieza a cada rato en este mundo. Entonces, ¿qué va a saber de otro mundo más, ¿no? Si ni siquiera en este mundo se mueve bien, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente luego Platón dice de que en realidad esta persona no se desencadenó sola, sino que hubo otra persona que vino y que lo desencadenó. ¿Por qué? Porque vio que hay mucha oposición al momento de mostrar la verdad, por lo tanto solo aquellos que quieran también ser desencadenados van a buscar este mismo proceso, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque hoy en día, en el mundo postmoderno en el cual vivimos, en un mundo en donde la relatividad ha calado absolutamente todo, incluso a la religión y la espiritualidad, se ofrece un mundo dentro del cual tú puedes alcanzar tu propia verdad, tu propia autorrealización, pero también se ofrece muchas veces sin razón justificada de que el mundo de los gurús puede ser un blanco de ataque eh, por sí mismo. ¿M? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con esto, ¿no? Porque en realidad es un tema muy profundo lo que estamos viendo acá, que dentro del cual nosotros no podemos, por procesos independientes o por procesos particulares, meter a
todo una realidad independiente, que es la realidad de Guru Tattva, es la realidad de Krishna otorgando Krishna Prema a través eh, de, de una gente para poder liberar y sacar de malla a las personas. Uno puede meter esa realidad a todo el mundo, ¿no? Uno de hecho tiene que ser muy cuidadoso y muy respetuoso. Y al mismo tiempo entender, bueno, porque justamente esta clase es la relación de maestro y discípulo. O sea, ¿cuál es también la relación de discípulo? Porque, como dice Sila Siddhar Maharaj, más difícil que encontrar a un guru es encontrar a un estudiante sincero, a un estudiante verdadero. Entonces, um, ¿qué ocurre hoy en día? Que, por ejemplo, como yo mencionaba antes, si lo hacía Maharaj tiene todo un libro que se llama Sri Guru y su gracia, en donde él va a desmenuzar esta verdad ontológica y va a mostrarnos, por ejemplo, el aspecto relativo y el aspecto absoluto del Guru. Entonces, ¿qué ocurre? De que hoy en día, por ejemplo, se toman aspectos relativos del Guru y se absolutizan, se llevan al aspecto absoluto y se enjuicia del aspecto absoluto para, obviamente, digamos, muchas veces solamente ensañarse o también en otras ocasiones injustificadas, como decía, verlos como un foco de ataque, ¿no? Con caracteres reformistas también. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo relativo y el aspecto absoluto entran en conflicto. Uno siempre debe considerar, uno siempre debe eh, priorizar el aspecto absoluto. ¿Mm? Porque el Shastra mismo te está llevando a aceptar al maestro. Y lo que está dentro de la conciencia del maestro es lo realmente importante. Nosotros deberíamos intentar adentrarnos dentro de la propia conciencia del maestro espiritual, ¿no? Muchas veces uno quiere bajar la conciencia del maestro espiritual a la conciencia de uno, ¿no? Como tú deberías intentar leer la mía, ¿no? Entonces uno mismo debe hacer el mayor esfuerzo posible, obviamente sin una sobreexigencia falsa, porque si uno entraría en un mero fatalismo intelectual, sino que hacer lo propio, encarnarlo dentro de uno espiritualmente, para poder entender y entrar en la conciencia de Sri Guru también. Y así, de esa manera, poder ser recién, después de eso, un discípulo fidedigno. Entonces, bueno, llegamos al final de nuestra presentación. Espero que, obviamente, esto sea aceptado por los Vaishnavas, por nuestros hermanos y hermanas. Si no, obviamente, siempre estamos ahí dispuestos a conversar, a ser corregido y también a compartir, ¿no? Esta hermosa filosofía y este hermoso tema que en realidad es muy profundo. Hoy en día, en el mundo de lo instantáneo y de lo superficial, es muy necesario de que nosotros vayamos hacia lo profundo y nos demos los tiempos para estudiar, nos demos los tiempos para adentrarnos en estas temáticas que, como decía en un comienzo, pueden ser muy difíciles de entender en un principio, pero uno debe hacer el esfuerzo de una y otra vez poder estudiarlas para en algún momento entenderlas. Así que bueno, obviamente toda, toda la gloria y todos los agradecimientos a nuestro divino, a mi divino maestro espiritual, Srila Bhakti Kavyatananda Acharya Goswami Maharaj. Todas las glorias a nuestro Param Gurudev, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, a nuestro Param Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Prabhupada Goswami Maharaj, a todos los Vaishnavas, Vaishnava Brinda, y muchas gracias
a nuestro querido Prem Vilas, ahí que siempre está eh, muy, muy contento, digamos, muy eh, eh, propicio, auspicioso para poder hacer todos estos servicios, ¿ah? Mantener activos tanto la Bhakti Radio como activa este tipo de dinámicas y servicios que son para el beneficio de todos nosotros en realidad. Así que bueno, muy muy agradecido también de poder generar este espacio, querido Permilas. Eh, bueno, Shila Gurudev Patita Pavana Ki Jai, Shila Guru Tattva Ki Jai, Gaur Bhaktavinda Ki Jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai, Gaura Gaura Hari Hari Hari.